Justamente, Víctor, sacaba el tema de la formación de la población para que la democracia sea funcional, ¿no? Y yo ahí tengo ciertas opiniones encontradas, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que los ámbitos de intervención del Estado fueran tan sumamente limitados como para que el sistema funcionara, incluso aunque la gente no tuviera absolutamente ni idea de nada, porque es muy complicado tener a una sociedad totalmente ilustrada en todos los ámbitos del saber y que pueda votar de manera hiperracional, ¿no? Por eso la planificación central y desde luego la democracia radical no puede funcionar. Pero es verdad que, claro, en nuestras sociedades, si el Estado tiene tanto poder, una población desinformada pues habilita a que haya líderes sin escrúpulos que tomen pésimas decisiones. Y aquí es donde entra el papel de los medios de comunicación, o al menos de la comunicación en un sentido amplio, redes sociales, las nuevas formas de comunicación, y donde también se abre el melón de... Bueno, este es el mensaje oficial del gobierno, ¿no? De la democracia no puede funcionar si la gente no está bien informada, por tanto, como hay propagadores de desinformación, hay que censurarlos o acotarlos mucho para que la democracia para que la gente vote lo que nosotros queremos que vote, ¿no? ¿Cómo veis el papel que tienen hoy los medios de comunicación tradicionales a la hora de formar opinión pública o de deformar la opinión pública? ¿Cuál creéis que es el papel de las nuevas modalidades de comunicación o de transmisión de información y de opinión? ¿Y qué rol creéis que puede desempeñar las regulaciones que el gobierno, no solo en España, pero desde luego en España, cada vez promueve con más ahínco para acotar lo que se puede y lo que no se puede? Me parece como que el cuarto poder se ha trasladado a las redes sociales hace tiempo. Sí es verdad que todavía hay mucho poder con la gente más mayor porque consumen ese tipo de medios, pero por ejemplo con el caso de Trump se vio claramente con la primera legislatura. Fijaos que lo primero que hicieron a Trump cuando hubo todo el tema del Capitolio y demás es quitarle todas las redes sociales porque sabían que su fuerza estaba en las redes sociales. Entonces, aquí vemos muy claro cómo se dieron cuenta realmente los demócratas de, hostia, si le silenciamos por aquí, le quitamos principalmente el arma con la cual nos ha ganado. Y yo creo que en Europa están dándose cuenta de esto también, de, vale, antes controlábamos Twitter, ahora no lo controlamos, lo tiene Elon Musk, y ahora tenemos un montón de gente que nos hace la contrabatalla cultural mucho más rápido, de manera más inmediata, y nos hace fact-checking a nosotros cuando antes nosotros lo hacíamos fact-checking a ellos. Entonces, yo creo que han perdido el control de la narrativa, no les gusta esa situación y intentan a la fuerza, ya sea mediante la persecución, el señalamiento o el hostigamiento de muchas maneras, ya sea en televisión o intentando, digamos que, desprestigiar, quitarle, digamos que a los pseudomedios o a los pseudoperiodistas que llaman, esa credibilidad, pero no se dan cuenta de que ellos, sobre todo con el tema de la Dana, también durante la pandemia, han sufrido un desprestigio muy grande y una pérdida de credibilidad muy grande. Y frente a esto yo creo que tienen una batalla difícil, porque es una estructura tan costosa de mantener, tan difícil que sea rentable, que la hace dependiente del dinero público. Entonces, eso le quita toda credibilidad. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola, versus otros modelos, como el que tenemos aquí delante, que son sostenibles, que generan dinero y que son fáciles de llevar. Entonces, creo que lo tienen realmente difícil y que es algo que es cuestión de tiempo. Simplemente las generaciones mayores pues irán falleciendo y la gente más joven empezará entrando dentro de estas dinámicas, pero cuidado con los influencers subvencionados que pueden llegar. Que yo creo que eso se está intentando, no está saliendo todavía bien, pero yo creo que están empezando a intentar meter todo esto. Decías que, claro, han sufrido un desprestigio muy grande los medios tradicionales durante acontecimientos tan importantes como la pandemia o la Dana, pero ¿no crees que ellos perciben que ese desprestigio lo han sufrido justamente porque desde las redes sociales les han hecho fact-checking y han expuesto sus incoherencias, y que una de las razones para censurar o para pretender censurar es como volver al statu quo anterior, donde nadie los vigilaba y nadie les daba realimentación, nadie los criticaba, nadie exponía sus falsedades o sus informaciones incompletas o simplemente se les lleva a la contraria, ¿no? Porque también el tipo de opiniones que se expresan desde los medios tradicionales nuevamente está muy restringida a reproducir lo que se vive en el Parlamento, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Iván? Porque además tú has vivido ampliamente, bueno, tampoco tan ampliamente, pero sí has vivido una época donde las redes no existían y donde la forma de informarse y opinar era a través del periódico escrito, la televisión, la radio. ¿Y cómo ves esta comparativa de tiempos? Bueno, vamos a ver, primero el impacto de los núcleos de comunicación, sean cuales sean, es tremendo, ¿no? Pero no es de ahora.
al final del siglo XIX, la guerra de Cuba se produce esencialmente porque un editor de periódico se empeña a través de portadas sensacionalistas en generar el ambiente adecuado para querer desde Estados Unidos atacar a España, ¿no? O sea que vamos desde muy atrás. Ya en el siglo XX, pues el deseo de controlar esos medios desde los poderes públicos es muy evidente en ambos lados del extremo, si quieres, ¿no? Es decir, el nazismo genera incluso toda una estética en el mundo del cine, con Leif Riefenstahl, y que hay películas que apelan a lo épico, con cierta música también, aunque las películas eran mudas, pero se ponía cierta música para elevar el espíritu del pueblo alemán, por poner un ejemplo, y del otro lado, pues no hace falta explicar lo que es el Granma en Cuba o lo que es el control editorial de los periódicos en sistemas cerrados políticamente, ¿no? Pero en sistemas abiertos también, en la España, para no irnos muy lejos, en los últimos 25 o 30 años, pues tenemos la España del editorial único en Cataluña, ¿no? Donde todos los periódicos que se publicaban en Cataluña, que se editaban en Cataluña, sacan el mismo editorial, en apoyo, por supuesto, del gobierno, en ese caso nacionalista, fuertemente subvencionador de los medios. Pero eso que parece que hace 25 años, hoy en día, cuando tú repasas las subvenciones que paga el gobierno central, te escandalizas. Cuando repasas las de las comunidades autónomas del otro lado del espectro político, lo mismo, porque es que parece que son solo los de un lado. No, todo el espectro político tiene el mismo deseo, todo el espectro político tiene la misma metodología, y luego hay otros partidos que, en vez de, como no tienen a lo mejor tanto presupuesto como para influir en medios, lo que tienen es para influir en influencers. Y entonces, claro, los influencers son bastante más asequibles, y ves por ahí algunos que fácilmente se entregan a la causa a cambio de cierto cobijo, ¿no? Efectivamente, los medios de comunicación están en declive, pero no han desaparecido, siguen teniendo mucha influencia, sobre todo los mayores, te diría, de 55 o 60 años. Los que tienen entre 35 y 55, pues quizá lean la versión digital de esos medios y también tengan redes sociales, y por debajo de 35 yo creo que la gente no sabe lo que es Antena 3, COPE, la SER, o no tienen ni idea. Vamos, mis hijos de luego no saben lo que son esas marcas, ¿no? No quiero decir nombres de periodistas, pero los nombres de periodistas más acreditados, a los que yo sigo, a ellos no les supone nada. ¿Hoy en día diríais que hay algún medio de comunicación de los tradicionales, ¿no?, que sea verdaderamente independiente, o todos de alguna manera beben de algún tipo de subvención estatal y por tanto tienen algún tipo de lealtad comprometida? Yo diría que hay algún programa, con alguna excepción, que puede tener algo de independencia, pero yo creo que al final siempre tienes esa... Es imposible. O sea, al final, si tú sigues el dinero, literalmente la cadena se mantiene a base de dinero público, son los anunciantes. Entonces, el que tiene el dinero al final tiene la narrativa. O sea, por mucho que tú quieras meter a cierta gente en los programas, yo creo que al final también yo imagino que tiene que haber una cuota de tertulianos también, desde esa perspectiva, de decir, vale, yo tengo un programa, pues yo quiero mi cuota de tertulianos y meterlos ahí para tener mi narrativa. Y bueno, lo que estamos viendo en televisión española, yo creo que están haciendo como los Galácticos. Ahora os quería preguntar por las televisiones públicas, ¿no? Pero antes, por cerrar el capítulo de las formalmente privadas, pero que viven del presupuesto... Es muy difícil encontrar independencia. Hay casos de héroes, ¿eh? Para mí hay Iker Jiménez, para mí es un héroe, y además en cuatro, que no es una cadena especialmente, digamos, de liberal o de derechas, ¿no? Pues, hay casos, y es un caso de heroicidad, pero la heroicidad se lo ha hecho que es singular, es decir, no está muy extendida, no es muy frecuente. En medios de comunicación tradicionales, en periódicos y radios, pues sigue habiendo una fuerte dependencia de la publicidad, y dentro de eso, pues el primer anunciante es siempre el Estado, ¿no? Antes decía, el primer anunciante es el Corte Inglés y tal. No, el primer anunciante es el Estado, con mucha diferencia. Si consideras todas las entidades, ministerios, organismos y distintas administraciones públicas, ¿no?